estudiantes, ¿no? Es un poquito la materia, a ver, déjenme, perdón, no la he abierto. Esta materia va a ser un poquito teórica, pero me voy a tratar de centrar en las partes más importantes. ¿Qué son las partes? Ojo, el hecho de que yo no termine las diapositivas en clases no quiere decir que ustedes no terminen de leer posteriormente. ¿Me hago entender? Porque por cuestiones de tiempo, porque para mí 2 horas es muy poco para tanta materia, y miren que ya llevamos 44 minutos, ¿no? No quiere decir que ustedes no lean todas las diapositivas, ¿no? Entonces, y yo tengo que respetar que ustedes tienen clases en la siguiente. Entonces, ustedes tienen que leer, porque por ahí les sale una pregunta del examen en el cual puede ser la última diapositiva del Renacimiento. Entonces, por tiempo no la pudimos ver, pero sí está dentro de su plataforma, ¿no? Entonces, eso también, por favor, los incentivo a que lean, estudien, investiguen. Y vuelvo y les repito, creo que en ese sentido me siento tranquilo porque el hecho de poderles resumir un libro tan grande como es el libro guía que tenemos a, a diapositivas, ya les permite a ustedes de una u otra forma sintetizar un poco, ¿no? Entonces, eso ahí, no tuvimos el tiempo para hacer una lección previa, me habría gustado mucho para que vean la forma cómo más o menos son las preguntas, pero sí hemos conversado un poco el tema de preguntas, entonces eso también quiero que por favor lo vean. Bueno, ya tenemos en pantalla, ¿no? Creo que tenemos en pantalla. Ah, se me olvidaba. No se olviden tampoco, doctora Isabel, el día hoy, terminando la clase, o mañana, que esté más tranquila, ya necesito que me pase las actuaciones en clases, porque recuerden que ese es otro promedio. Lamentable, hoy tienen la última oportunidad las personas que no han participado en ninguna para defender su nota. Quedamos a principio y en la primera clase que mínimo tenía que haber 5 actuaciones en clases, ¿no? Y yo les he dado también la oportunidad a ustedes. O sea, les he tratado de que todos actúen, pero son muy repetitivas las personas que actúan y por eso tengo dentro de las actuaciones en clases, y la doctora ya me las pasará entre hoy y mañana, y se darán cuenta que hay personas que han actuado más de 6, 7, 8 veces. Entonces, por favor, tomen a seriedad. Y ustedes se dan cuenta que en las actuaciones en clases siempre les he dicho lo mismo. Para mí, toda idea que ustedes tengan es realmente importante, sea correcta o no sea correcta, pero es un aporte. El hecho que ustedes alcen la mano ya es bastante, hasta para leer, porque quiere decir que están interesadas en la clase. Bueno, el Renacimiento, estimados colegas. Sí, Doctor, dígame. disculpe, es que yo estoy teniendo ahorita una emergencia, tengo que llevar a mi mamá al doctor, me tengo que Ya, retirar ahorita. ya, Y está yo voy a bien, está pasar bien, doctor. las participaciones, que aunque no crea, bastantes actuaron la última vez, así que sí Ah, está qué bueno. mejor. ¿Con quién estoy conversando? ¿Con la doctora Sofía? Ah, ya, Bueno, con usted, doctora Sofía. Ya, ok, doctora. Recuerde que igual, aunque no esté en clase, las diapositivas están, ¿sí? claro, Entonces, sí, ahí después con sus compañeros se pondrá el día. Listo, doctora, tranquila. gracias. Que le vaya bien con su mano. Bueno, la medicina del Renacimiento, ¿no? Eh, ¿Qué entendemos o quién me puede decir súper rápido una idea de esta época del Renacimiento? O sea, ¿qué se les viene a la cabeza? Ah, pero se me fue la doctora Sofía. Doctora Soledad, ¿la tengo a la doctora Soledad? Sí, aquí estoy. Anote por favor hoy las actuaciones de sus compañeros para que se las pase a la doctora Isabel. ¿Sí? Ok, no hay problema. Ya. ¿A alguien se le viene a la cabeza súper rápido el tema de Renacimiento? ¿A qué lo llevan? Alzando la mano, por favor. Se me viene en la Alz- mente solo un nombre. Alzando la mano, por favor. Estamos equitativos. Bueno, tengo 5 manos, con las 5 me quedo. Vamos, doctor Marcos Bernardo.
Sería la fin de la peste negra. Eh, ya, o sea, usted tiene, marcaría como el época, como el comienzo del Renacimiento, quizás la finalidad de la peste negra. Sí. Está dando un lapso de tiempo, ¿sí? Muy buen aporte. Por favor, doctora Soledad, ponga la actuación. Ya le voy a explicar un poquito más ese tema a profundidad, ¿no? Doctora María Soledad. Yo creo que es un periodo en el cual hubo un impacto y un cambio en cuanto a los movimientos artísticos, culturales, como que el aspecto de la medicina, en donde como que se fueron desarrollando diferentes ideales, como que más de tipo como que humaniza. Correcto. Entonces como Muy que buena se palabra. rompe este pensamiento de la Edad Media y Muy, cambia. muy buena palabra, doctora. Muy buena palabra que acaba usted de decir. Humanista, pensamiento humanista. Por favor, ponga esa actuación en clase. Doctora Susan Isabel, vayan bajando la mano a medida de que van haciendo las actuaciones. Doctora Susan Isabel. Sí, doctor, como dijo mi compañera, es como un movimiento, una transición que tiene desde la Edad Media ya, y que como que, o sea, cada vez que yo me acuerdo del Renacimiento, me acuerdo del arte, de nuevas ciencias, ya, de personas que empiezan a contemplar más la naturaleza y todo eso. Entonces podríamos como conceptualizar un poco con lo que usted dice, de lo que yo le quiero interpretar, es que esta época de Renacimiento es casi ya la última etapa de la última etapa de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna, ¿no? Podríamos estar cambiando ya, hay esa transición que usted acaba de usar, ¿sí? Sí, doctor. Perfecto. Pongan la actuación en clase. Doctora Yasmín, vamos. Sí, bueno, para mí el Renacimiento principalmente es como que un movimiento en el que, por ejemplo, ha perdido todas sus culturas, pero ya a Bien. la vez de pasar todas sus épocas, ya hay como que tuvo más o sea, como que tuvo un, ¿cómo se podría decir? Un aspecto más similar que la gente se comenzaba más a utilizarse. Bien, usted usó una palabra muy clave que se centra, movimiento. Muy bien, doctora. Por favor, no se olviden que cuando estemos interactuando, prendan sus cámaras y apaguen sus cámaras porque obviamente estamos interactuando en actuaciones. Doctora Fernanda Yamilet. Sí, doctor. Para mí fue como una manifestación cultural en la cual hubo un cambio en la mentalidad europea y ahí se enfocaba más era como más teocéntrica. Correcto, usted usó otra palabra clave que es excéntrica. Perfecto. Podemos decir de que ya no había estos conocimientos con que entramos, ¿no? De falta de higiene, o sea, de la baja edad media, ¿no? Perdón, de la alta edad media, sí. Entonces, sí, perfecto, correcto, doctora. Por favor, pongan la actuación en clase, doctora Soledad. Doctora Fernanda. Yo hablé, doctor, recién. Ah, perdón, baje la manito, por favor. Doctor Raúl. Sí, doctor. En parte también a lo que vendría a ser la época del Renacimiento se podría determinar, ¿no? Como el movimiento cultural o el Renacimiento, el proceso en el cual se adoptaron o se trataron de retomar y avanzar ciertos valores o ideales clásicos que fueron tomados ya después de la Edad Media. Perfecto, doctor. Usted también dio una palabra clave, procesos. Miren, por eso les digo que yo sé que la teoría no les va a ser complicado a ustedes, porque ustedes manejan el léxico correcto. Entonces, perfecto. Por favor, pongan la actuación al doctor Raúl. Le agradezco mucho, doctor. Doctora Valeria. Perdón si los llamo por el nombre, pero así me aparecen en la plataforma, ¿no? Sí, doctor. Yo renacimiento lo relaciono como el renacer del conocimiento, porque decía que aquí o sea, la Edad Media se considera como el ciclo de oscuridad en la que son las preguntas, como que la gente se cuestionaba cosas, pero no estaban del todo ciertas esas teorías. En cambio aquí ya las confirmaron y ya sacaron como que hipótesis y ya todo lo que era la investigación. Correcto. Usted también usó una parte muy importante, el renacer del conocimiento, la investigación como hoy
ya la conocemos muchísimo mejor, ¿no? Con sus diferentes partes y con sus diferentes formatos, digámoslo así. Doctor, por favor, pongan la actuación, doctor Juan Sebastián Rodríguez. Alguien me escribió por el chat, no sé, déjenme leer súper rápido. Doctor, mientras tanto, más tarde estoy pidiendo problemas de internet. La doctora, como internet, la doctora Valeria Ponce. Ya, doctor. Cuénteme. Sí, doctor, también bastante el Renacimiento, también es donde el hombre se convierte como el centro del universo, donde sale el nacimiento del antropocentrismo. De hecho, hay una imagen hay una pintura muy clave, ¿no? Que ya la van a ver, que se centra en lo que usted ha dicho, el hombre, ¿no? Y ojo, al hablar de hombre no hablemos de género, ¿no? Pero, tanto hombres como mujeres, ¿no? Pero hay una imagen muy clara, entonces sí, está muy bien su aporte, doctor. Así es. Por favor, vayan bajando la manito. Tengo la mano todavía levantada, la doctora Valeria, la doctora Juan Sebastián. Doctora Carla, con usted termino. Sí, doctor, que el Renacimiento fue un movimiento artístico-cultural y se considera como el contraste a la Edad Media. Este inició en el siglo XV en Italia y este se extendió en Europa Occidental. Recuerden lo que acaba de decir la doctora. Contraste de la Edad Media, lo que les dije al comienzo. Lo que en un principio vimos, por fin cambiaron muchas cosas, ¿no? Y en medicina, que es lo que nos vamos a centrar, cambiaron mucho más. Bueno, hasta ahí, bajen la mano por favor. Entonces, para que quede claro, esta era la imagen que les quería mostrar y que el doctor muy bien dijo, ¿no? Cómo centrar al hombre, ¿no? Renacimiento es el nombre dado en el siglo XIX a un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa Occidental durante los siglos XV y XVI. Si recuerdan hasta cuándo estaba la Edad Media, ¿cuál fue el periodo de la Edad Media? Una sola persona levante la mano. ¿A qué comprende la Edad Media? Vamos, eso es pregunta de examen y se lo estoy diciendo ya. Doctor. ¿Quién me está hablando? Disculpe. Castellón. A ver, doctor Castellón. La Edad Media en este caso sería más o menos desde la caída del Imperio Romano del Occidente. Ya, correcto. Hasta lo que vendría a ser siglo XVI, inicios del siglo XVI, o antes de finalizar el Ahí siglo se me XVI. equivocó, pero le voy a dar la actuación. Quiero complementarlo con la doctora Melanie. Que la Edad Media comienza con la caída del Imperio Romano y termina con la caída del Imperio Romano de Oriente, con la toma de Constantinopla. Ya, pero vamos siendo específicos. Yo hice una pregunta clara. ¿Desde qué siglo a qué siglo? Vamos. Bueno, pongan la actuación a la doctora Melanie porque contestó bien y me termino con el doctor Marcos. Vamos, doctor. Del siglo V al XV. Listo, perfecto. Bien contestado, pero recuerden que es mediados y finales, ¿no? Pero así es. Y miren cómo aquí ya nos especifica que se produjo en Europa Occidental entre los siglos XV y XVI. Por eso muy bien dijeron transición. O sea, ya se estaba acabando la época de la Edad Media, ¿no? Entonces fue un periodo de transición de la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. Sus principales exponentes se hallan en el campo de las artes, como bien dijo una de las doctoras, aunque también se produjo una renovación en las ciencias tanto naturales como humanas, ¿no? Tuvo mucho auge en países como Florencia, Italia, ¿no? Que fue el lugar del nacimiento y donde se desarrolló este movimiento que se expandió por toda Europa, ¿no? Esto lo voy a leer súper rápido porque es texto. La medicina renacentista, recordar siempre que se caracteriza por el resurgimiento del hipocratismo. Acuérdense siempre de esa parte. Entendiendo la enfermedad como una alteración de los humores. Ahí está el tema de contrastes, ¿no?
recuerden cómo pensaba Hipócrates, ¿no? Que en la medicina hipocrática, recuerden mucho eso. Se heredan muchas enfermedades, aparecieron otras nuevas. Por ejemplo, ya se pudo también descartar el asunto de la sífilis, perdón, que se relacionaba con el Nuevo Mundo. El hipocratismo permite una observación cuidada de la enfermedad, por ejemplo, el garrotillo o el tifo exantemático. Lo que les quiero que se lleven de esta diapositiva es ese pensamiento hipocrático, o sea, volvió a tener la razón un poco más de auge en el tema de las enfermedades, ¿no? Igual, todo es netamente Hipócrates en cuanto a la dieta, en cuanto al tratamiento, en cuanto a las pautas, en cuanto a las cirugías, en cuanto a todo esa enciclopedia hipocrática que ustedes ya muy bien conocen, ¿no? Bueno, las condiciones sociales, económicas, políticas de Europa sufrieron una transformación interna, esto es como a medida de cultura general, notablemente que culminó en el siglo XV con el llamado Renacimiento. Así denominamos por sus creencias en la vuelta a los clásicos grecolatinos, ¿no? Ahí están las famosas cruzadas que las hemos visto sin número de ocasiones, ¿no? Como se los dije al principio, la Italia del siglo XVI atrajo a tal cantidad de intelectuales que posibilitó el cambio y la ruptura con el modo de pensar previo. La palabra clave, transición. No se olviden de esa palabra, porque muy bien la dijeron ustedes mismos, ¿no? En astronomía, ingeniería, matemáticas, química, medicina, escultura, etcétera, ¿no? Tuvieron un sinnúmero de cambios, sobre todo en Italia, donde comienza y donde se expande por toda Europa, ¿no? Personajes importantes de la época, ustedes ya lo han visto, por ejemplo, Galileo, ¿no? Con este cambio del concepto del universo. Miguel Ángel, ustedes, puchica, por cultura general conocen las obras de Miguel Ángel, ¿no? Que son cosas que perduran en la época y han perdurado durante la época. Ya hablaremos de Miguel Ángel no solo por sus aportes en cuanto a pintura, sino nos iremos en cuanto a aporte de la historia de la medicina netamente. Por ejemplo, este señor es muy clave. Les he tratado de poner específicamente en cuanto a la historia de la medicina. Por favor, alguien que me ayude con la lectura de forma rápida. Vamos. Yo, doctor. Listo, vamos, doctora. Leonardo da Vinci, 1452-1519, fue crucial en el desarrollo de la cultura occidental, siendo reconocido como el padre del Alto Renacimiento. Sus estudios anatómicos, recogidos en el Manuscrito Anatómico A, se centran en la astrología y la miología, y en sus láminas se plasman los intentos de comprender el funcionamiento humano. Además del aporte científico, las láminas resultantes de los estudios de Leonardo contienen algunos de los dibujos anatómicos más brillantes jamás creados. A finales de 1513, Leonardo realizó sus investigaciones anatómicas en el Hospital del Espíritu Santo de Roma, pero se vio obligado a renunciar a sus estudios cuando en 1515 fue acusado de prácticas sacrilegas y el Papa León X le prohibió la entrada en el hospital, truncando así su carrera anatómica. Leonardo proyectó, aunque nunca llegó a escribir, un tratado de anatomía. Aunque existen bosquejos y partes del mismo, la mayor parte de su trabajo anatómico se ha perdido. Leonardo fue un genio en todos los campos que cultivó, y aunque fue uno de los más originales y perspicaces anatomistas de todas las épocas, y mientras que sus pinturas eran ampliamente conocidas, tan solo algunos amigos y colaboradores tenían algunos conocimientos de la profundidad de sus investigaciones médicas. Perfecto, doctora Carla. Entonces, hago una pregunta súper rápida y abierto al grupo. Cuando ustedes se le vienen el nombre de Leonardo da Vinci, ¿qué se les viene a la cabeza? Y no me hablen de la diapositiva. Hagan de cuenta que no vieron esta diapositiva. Vamos, doctora Yasmín, que me alzó la mano primero. A mí se me viene como que un artista o un pintor muy reconocido. Perfecto. Actuación en clases, doctora Carla.
Doctora Carla. Lo mismo, doctor, que es un símbolo del arte, más que nada, de las pinturas. Es como Ya. lo tenemos reconocido. Bueno, le voy a dar la actuación, pero quiero que alguien más me diga algo, porque Leonardo da Vinci hizo algunas cosas que a veces lo vemos hasta en las caricaturas. Y es verdad. Doctor Juan Sebastián. Sí, doctor. Yo siempre que mencionan a Leonardo da Vinci me acuerdo de El hombre de Vitruvio y de la Mona Lisa. Correcto. Bueno, seguimos en el hecho de las artes, pero muy buen aporte, doctor Sebastián. Por favor, actuación. Doctor Raúl. Sí, doctor. Bueno, cuando yo escucho a Leonardo da Vinci, pienso en desarrollos anatómicos, ingeniería civil, en lo que vendría a ser no, posteriormente la ingeniería civil, también en la óptica y en la hidrodinámica. Ya. Se me adelantó la pregunta que iba a hacer, que iba a hacer. Muy buena actuación, doctor. Pero dijo la parte que quería. Ingeniería civil, aeronáutica. Eso es lo que a nosotros se nos viene a la cabeza cuando hablamos de Leonardo da Vinci. Arte, ¿no? E ingeniería. Ahora les pregunto a la clase, ya leyendo esta diapositiva, ¿qué aportes, y voy a seguir en el orden, me sigue el doctor Andrés, qué aporte, doctor, como Andrés Vicente, como para ya quedar claros, qué aporta en la historia de la medicina Leonardo da Vinci, que hoy quizás algunos lo conozcan por primera vez? Sí, más que nada, como mencionó mi compañero Juan, con el hombre de Vitruvio, pues, aportes anatómicos, más que nada por el físico y cómo cómo se representaba al hombre con todas las estructuras anatómicas desde la parte exterior y también algo internamente en el hombre. Correcto. Doctora Yanni, o sea, ¿usted considera a Leonardo da Vinci como un médico o como alguien que tuvo sí, como un médico? ¿Cómo lo considera usted a él? ¿Y usted cree que el aporte que él hizo en la parte anatómica cambió mucho la historia de la medicina? Puede ver la diapositiva, no hay problema. Pero quiero que quede claro. Doctora Yanni, ¿no? Ya, no estaba segura si me estaba preguntando a mí. Sí, usted. Que si lo considero como médico, no sé, pero sí dio el hombre de Vitruvio, ayudó con la arquitectura, para más o menos definir la simetría en el cuerpo humano, Ya. para que definiendo al hombre perfecto. Perfecto, correcto, doctora Yanni. Por la actuación, doctora Angie, ¿algo nos iba a decir? De que no se lo conoce como un médico, sino como un representante, ya que él muestra tanto la que es la anatomía y las estructuras internas. Correcto, doctora. Perfecto. Ahí me quedo, bajen la manito, por favor. Muy buena respuesta, estimados estudiantes. O sea, realmente Leonardo da Vinci, a mi parecer, le truncaron mucho lo que él realmente pudo aportar en el campo de la medicina, y por eso quizás sus mayores reconocimientos fueron hacia la ingeniería, hacia el arte, ¿no? Pero tener muy en cuenta, ¿no? Que él proyectó, a pesar de que no lo escribió, un tratado de anatomía. O sea, imagínense el grado, ¿no? El libro de la anatomía, ¿no? En el cual buscaba o exponía al hombre con todos sus sistemas, órganos y funciones, ¿no? Desgraciadamente, en la época había todavía mucha resistencia al tema, y de una u otra forma a él, que se lo considera como un genio, ¿no? Por todo lo que ha aportado, no solo en el campo de la medicina, sino en el campo de lo demás, le truncaron estas partes de investigación médica. Perdón, déjenme admitir a alguien que se salió. Ya, perfecto. Si sigo
Ya, listo, así sigo proyectando. Paracelso, rápido, súper rápido, por favor, alguien que me ayude con la lectura, y las personas que me están ayudando con la lectura también llevan actuación, por favor, ¿eh? Doctora Soledad, les coloca. Dígame. Vamos, Paracelso. Ya, doctor, yo lo leo. Ya, vamos. Paracelso nació en Eisleben, Suiza. Paracelso por Jan van Scoor se opuso a las autoridades académicas de la época, sometiendo a crítica a los clásicos. Su principal obra fue Opera Omnia Médico-Chirúrgica, aunque también escribió un tratado de cirugía magna quirúrgica, en la que se recogen sus criterios quirúrgico-traumatológicos más importantes. Paracelso optó por intervenir lo menos posible a la hora de solucionar heridas, fracturas y luxaciones, dejando al tiempo y a la naturaleza ejercer su acción, evitando a sus pacientes el trauma sobreañadido de una manipulación de dudosos resultados. Destaca sus experiencias sobre heridas por arma de fuego. Recuerden que sí tiene lógica lo que en parte Paracelso decía de dejarlo a la naturaleza. Obviamente hoy por hoy sabemos que las fracturas, ¿no? Hay que corregirlas porque si no queda una mala fusión de los huesos o de cualquier tipo de acceso. Reconocer en Paracelso sus experiencias sobre heridas de arma de fuego, eso es muy importante, ¿no? Y para los que de una u otra forma no entiendan el término alquimia, ¿no? El término alquimia comporta irremediablemente misterio y cierto punto de brujería, pero al mismo tiempo lleva aparejado aspectos relacionados con la química, ¿no? Más que nada esa parte, tómenla de importancia. Eso es como a manera de, ahí tienen una foto, ¿no? Y saqué un artículo, ¿no? Paracelso, el alquimista rebelde que revolucionó la farmacología. Miren, que hasta de la misma foto yo les puedo sacar una pregunta, ¿no? Entonces es un personaje muy, muy reconocido. Vamos, pongan la actuación a la doctora que me ayudó a leer, por favor. ¿Quién más? Yo. A ver, vamos a darle ahorita al género masculino, doctor. Ya, listo. El belga Andrés Vesalio es sin duda el mejor anatomista de todos los tiempos. Andrés Vesalio, en De Humani Corporis Fabrica, Biblioteca del Escorial. El conjunto de trabajos de Vesalio está incluido entre las obras maestras de la cultura occidental. Vesalio, tras estudiar en París entre 1533 y 1536, llegó a Padua, donde fue nombrado profesor de cirugía. Impartió su primera lección de anatomía el 6 de diciembre de 1537, en la que él mismo realizó la disección, a diferencia de la costumbre de la época, en la que era función del barbero sangrador. Ya, la obra principal y más conocida de Vesalio es de Humani Corporis Fabrica. Sus otras obras también importantes son las Tabulae Anatomicae Sex, Lettres sur Sainé y el Epitome. Ya, de Humani Corporis Fabrica fue compuesta por Vesalio entre el invierno de 1539 y el verano de 1542. En el plano anatómico, la fábrica de Vesalio intentó reconciliar lo que se veía indiscutiblemente en las disecciones humanas y lo que se leía en Galeno. Perfecto, pongan la actuación al doctor para los colaborados. Recordarle esta parte muy importante, Vesalio, ¿no? Uno de los mejores anatomistas. A su derecha tienen la famosa idea de la fábrica de Vesalio, ¿no? Contenía muchos dibujos extremadamente detallados de disecciones humanas, ¿no? Recordar esa parte también que cuando hablábamos de la Edad Media, conversábamos mucho de que los cirujanos eran los barberos, ¿no? Y también de que Vesalio no solo fue un gran aporte, ¿no? En la parte médica, sino también fue un profesor. Ya fue un profesor que impartió las lecciones de anatomía. Llegó tanto a conocer del tema, de que ya la anatomía humana también ya se la hacía
indicada hacia la base del encéfalo, ¿no? Mostrando, por ejemplo, el quiasma óptico, el cerebelo, bulbo y el bulbo olfatorio, lo que hoy ya conocemos nosotros mucho más a profundidad dentro de la neurología o la neuroanatomía, perdón. Entonces, Vesalius es una persona muy rescatable, ¿no? Bueno, esto también habla de otros personajes de la época, ¿no? No me voy a detener mucho aquí, pero sí, por favor, tómense el tiempo, ¿no? Recuerdo también, ahí está, por ejemplo, desde Vesalius, láminas como auxiliares en la enseñanza fueron defendidas por Vesalius en el prólogo de su obra como un medio de ayuda al estudio, pero aconsejaba a los estudiantes en emplear sus propias manos en la disección. O sea, él usaba láminas, pero él decía que la mejor forma era que cada uno de ellos, como vulgarmente uno puede decir, metiera mano a las disecciones. Entonces, eso es lo que yo a veces les resumo cuando les digo creatividad. O sea, ustedes pueden tener sinnúmeros de herramientas, no solo cuadros sinópticos, para describir la idea que ustedes quieren llevar, pero esto es lo que los diferencia y los puede diferenciar en un futuro en cualquier tipo de situaciones. Por favor, alguien que me ayude. Yo, doctor. Ahora sí, la primera que me dijo yo, doctor. Juan Valverde de Amusco nació en Amusco, provincia de Palencia, alrededor de 1525. Se estima que emigró a Italia alrededor de 1542. Valverde, anatomista y médico, fue el físico de algunos hombres relevantes en la época, entre otros, del cardenal Juan Álvarez de Toledo, hijo del duque de Alba, arzobispo de Santiago y primer inquisidor general de Roma. En 1555 enseña medicina en el Hospital del Espíritu Santo de Roma. Las obras principales de Valverde, Historia de la composición del cuerpo humano, escrita en castellano, fue publicada en 1556. Figura 11 de Juan Verde, Galería Walter. Así es, es el crédito del autor. Sí, recordar que el caballero Juan Belder de Amusco fue uno de los hombres más relevantes de la época porque fue un físico que atendió a hombres muy relevantes de la época, ¿no? Tiene la historia de la composición del cuerpo, que netamente también se parte en la parte de la anatomía. Entonces, como ven, ahorita estamos viendo netamente lo que son personajes destacados de la época. Me estoy yendo hacia un poquito más allá. La doctora que me dijo después de la primera por favor, ayúdenme con la lectura. La doctora que... Ya. Correcto. No, fui yo. A ver, vamos, tranquilos, que igual de ahí sigue la otra doctora. Vamos. La primera doctora. No se me peleen. A ver, ya. No alcanzo a leer lo que dice la primera línea, solamente veo después, donde dice durante 2 años en Italia. Ya, Rodríguez de Guevara estudió anatomía. Ya, durante 2 años en Italia. Fue profesor de anatomía en Valladolid entre 1548 y 1550, siendo el primer anatomista que impartió clases de disección sobre cadáver en Castilla. En 1556 ocupó primero la cátedra de medicina y anatomía y después la cátedra de cirugía de Universidad de Coimbra. Bernardino Montaña de Monserrate. Publicó en Valladolid en 1551 su estudio morfológico Libro de la Anatomía del Hombre, libro de anatomía escrito en castellano, en el que incluye algunas láminas de la fábrica. Perfecto. Destacar de él, por favor, ya hablamos de catedráticos. Miren, el primer persona en 1556 en ocupar la primera cátedra de medicina anatomía y después la cátedra de cirugía en la Universidad de Coimbra. Grato personaje. Vamos, doctora, ahora sí, la otra doctora que estaba ahí pendiente. Pedro Jaime Steve estudió en París en Montpellier.
Fue catedrático de Anatomía y Materia Médica en Valencia en 1545, donde mantuvo una postura crítica con respecto a Baselio. Fácil de entender si se menciona que consideraba a Galeno como el padre de la medicina, y llama literalmente locos a todos aquellos que se atreven a criticarlo. Sin embargo, en ocasiones confesó públicamente su admiración por la labor de Baselio. También merece ser mencionados los miembros del movimiento baseliano, Luis Collado y Pedro Jimeno, donde Pedro Jimeno fue discípulo de Vesalio en Padua y adoptó sus métodos de enseñanza cuando ocupó la cátedra de Anatomía y Materia Médica de Valencia en 1547, donde en 1549 publicó el primer libro de anatomía que incorporaba los resultados de los estudios de Vesalio, introduciendo también contribuciones propias. Y Luis Collado también fue discípulo de Vesalio, donde se sabe que estudió medicina en Valencia y que fue catedrático de anatomía y materia médica, de principios y de práctica, donde creó y ocupó durante 10 años la cátedra de práctica particular. Junto con Jimeno, fue uno de los más importantes científicos de la época y su influencia se extendió por toda España. Perfecto. Por favor, todas las personas que están leyendo, pongan la expresión, estimada doctora Soledad. Miren cómo vamos viendo ya algunos personajes. Por favor, clave en este tipo, porque aquí van a salir algunas preguntitas, ¿no? Bueno, este es otro personaje muy, pero muy reconocido, Ambrosio de Paré. Déjenme verla ahora. Me preocupa el tiempo. ¿Quién nos puede ayudar rapidito con la...? Yo, doctor. A ver, vamos. Se considera a Ambrosio Paré como la principal figura quirúrgica del siglo XVI, así como el padre de la cirugía francesa. Nació en Bourg-en-Herén, Francia. Comenzó como aprendiz de un barbero cirujano en París. Después trabajó durante 4 años en el Hospital Dieu de París. En 1541 se convirtió en maestro barbero cirujano y trabajó como cirujano del ejército. En 1564 publicó un monumental obra de cirugía, los Dix Livres de Cirurgie. La primera parte contenía anatomía y fisiología y la segunda cirugía. En esta se describían muchas técnicas quirúrgicas, siendo una de las más significativas en el uso de ligaduras de grandes vasos en las amputaciones. También usaba un torniquete en sus amputaciones para mantener los músculos retraídos con la piel, evitar la pérdida de sangre y embotar la sensibilidad. Definió los objetivos de la cirugía anatómica del siglo XVI. La cirugía tiene 5 funciones: eliminar lo superfluo, restaurar lo que se ha dislocado, separar lo que se ha unido y reunir lo que se ha dividido y reparar los defectos de la naturaleza. Las aportaciones de Paré a la traumatología y ortopedia son importantes. En primer lugar, describe un nuevo método para el tratamiento de las heridas por arma de fuego, el lavado que difiere del método clásico, es decir, la cauterización con aceite hirviendo. No puedo decir por qué razón, pero creo que uno de los principales medios para curar las heridas es conservarlas bien limpias. También fue el primero en describir la fractura de cuello femoral y los desprendimientos epifisiarios en niños. Además, describió un nuevo método para la reducción de la luxación glenohumeral. Perfecto, por lo que es actuación. Mire qué término tan importante lo dijo él, ¿no? Que es lo que en la Edad Media perdimos, ¿no? Y que hoy por hoy tiene toda la razón, ¿no? No puedo decir por qué razón, pero creo que uno de los principales medios para curar las heridas es conservarlas bien limpias. Si yo mañana les pregunto quién de todos estos personajes que hemos visto hasta ahora dijo esto, ustedes sabrán contestar. Hasta ahora hemos visto gran desarrollo en la parte anatómica, en la parte neuroanatómica, en la parte fisiológica, en la parte traumatológica, en la parte de tratamientos, en la parte de la higiene, en la parte de la semiología. Si se dan cuenta, cómo el Renacimiento hay grandes personajes que
formaron, mejor dicho, las bases para lo que hoy ustedes, estimados colegas, lo tienen bien claro. Entonces, por favor, siempre ver esto de aquí. Miren lo que dijo uno de los doctores, y lo dijo con muy buena parte, ¿no? Renacimiento igual humanismo, ¿no? Humanismo es un concepto polisimétrico que se aplica tanto al estudio de las letras humanas, los estudios clásicos y la filosofía grecorromana, como una genérica doctrina o actitud vital que coincide de la forma integrada de los valores humanos, ¿no? Ahí está algo del humanismo y la imagen de Frontier de los héroes, ¿no? Entonces, renacentismo igual a humanismo, ¿no? Ahora sí vamos a ir un poquito más rápido, ¿no? Ya queda claro y miren, son personajes, no son todos los personajes que verdaderamente dieron un aporte muy importante, o sea, hay muchísimos más, pero he tratado de dar unos 6, 7 ejemplos de personas que verdaderamente sentaron las bases para lo que hoy nosotros ya conocemos, ¿no? Rinas Costa, ¿no? Término usado que es el volver a nacer, ¿no? Con esto ya comenzó la época del Renacimiento. Ahí está el periodo que comprende, por favor, siglo XV, siglo XVI. Por favor, no olvidarse de estas partes. La aparición de una moral de trabajo, miren, la parte ética y moral, y de una economía urbana, artesanal, comercial, cada vez más basada en el manejo de valores que en la posesión de cosas, que conocemos como precapitalismo, ¿no? La invención de una contabilidad racional y el auge de una nueva clase social, la burguesía, frente a la vieja aristocracia feudal, que también nosotros ya la conocemos en la Edad Media, y eclesiástica, ¿no? Entonces, por eso, en la clase anterior, no recuerdo si fue en este paralelo, alguien, cuando yo les hice la pregunta de cómo se consideraba de forma piramidal la Edad Media, a diferencia del Imperio Romano, que había un imperio, me hablaban de la burguesía y yo los tuve que corregir, porque verdaderamente donde nace la burguesía es en el Renacimiento, ¿no? Obviamente ya ustedes saben que floreció en Italia y dio muchísimo destacado el interés en el individuo, ¿no? En el hombre, tanto en la parte fuera de la medicina como dentro de la misma, ¿no? Tienen la imagen muy clara y les he vuelto a repetir la foto, ¿no? Por ejemplo, ya para conocimientos, ¿no? Aquí el método matemático para el conocimiento científico de las cosas naturales. Por ejemplo, Leonardo da Vinci. Miren cómo Leonardo da Vinci ya tenía muy claro el tema y al ser una persona multidisciplinaria y multifuncional y multiprofesional, diría yo, también era considerado en esta parte, ¿no? Pero ya hoy sabemos dentro de la historia de la medicina el aporte de Leonardo da Vinci, ¿no? Ideas en sistematización por Galileo, que era en la mecánica terrestre o en la misión mecánica matemática en los movimientos sublunares. Esto a conocimiento cultural, ¿no? Principio de la inercia, concepto de la aceleración, ley de la caída de graves movimientos de los proyectiles, y el descarte crea la geometría, por descarte, perdón, crea la geometría analítica, ¿no? Nos vamos a ir un poquito más rápido para entrar netamente igual no lo dejarán de leer, ¿no? La química como disciplina científica moderna, ¿no? Este es otro personaje que quizás me olvidé de remarcarlo, Boyle, que fue justamente que dio el concepto del elemento químico, pero obviamente ya en siglos posteriores, como el siglo XVIII, ¿no? Trajo una serie de descubrimientos de gran importancia, por ejemplo, el CO2 por Black, el nitrógeno y el hidrógeno por Cambridge, el oxígeno, si no me equivoco, aquí me equivoqué.
Ya voy a corregir esto. El gran artífice de la concepción y verdad científica y verdad moderna de la química fue Lavoisier. Miren cómo sigo nombrando personajes importantes, porque me había olvidado que dentro de del auge que habíamos tenido, también la química, la farmacología o la farmacoquímica tuvo esta gran importancia, no solo en la parte de la medicina, ¿no? Sino también en la combustión, en los óxidos metálicos, y sí en la medicina, como por ejemplo en la hematosis pulmonar. ¿Alguien recuerda el concepto de hematosis pulmonar o podría decir qué es una a qué yo llamo o qué se llama hematosis pulmonar? Vamos, chicos, que nos quedan media horita. Hematosis pulmonar. Se refiere a lo que es el intercambio de gases y en la provisión de oxígeno de los pulmones a lo que es el torrente sanguíneo y lo que es a la eliminación del dióxido de carbono. Correcto. El equilibrio, usted lo acaba de decir muy bien, el equilibrio entre estos cambios del ingreso de oxígeno, la salida de CO2, ¿no? O dióxido de carbono, ¿no? Entonces, sí, correcto. ¿Quién me participó? Disculpe, no supe, no me levantó la mano. Doctora doctora Correa, ¿no? Sí. Ya, por favor me ayudan con la actuación, ¿no? Miren, el Simone, ¿no? Galileo Galileo, la nueva cosmogonía, la nueva estructura del universo propuesta por Copérnico y defendida por Galileo, contribuyó a destronar a la Tierra como el centro del mundo celeste y al hombre como la criatura más importante de todo el universo, objeto principal de la creación divina, obviamente, ¿no? Pero miren ya cómo hubo este cambio de pensamientos, ¿no? Las autoridades eran los principales feudales, dueños de tierras y de todo lo que había en ellas, hombres, animales, cosechas, ¿no? Ya aquí ya vemos a los párrocos, y otros miembros de la iglesia, dueños del cielo y de la vida eterna, el paraíso o el infierno, de acuerdo con sus decisiones que como regla podían ser influidas favorablemente por medios terrenales. Pero como ustedes ya ven, ya la parte de, no diría de la profesión, pero sí de las funciones de cada persona se comenzó a centrar. Ya hubo esta división, ya los párrocos, los sacerdotes, ya iban encaminados a lo que verdaderamente debe ser, que es la religión, ¿no? Esta estructura simple empezó a cambiarse por el concepto secular de Estado, que combinaría en épocas renacentistas con el surgimiento de las naciones, ¿no? Que era la consolidación política de las naciones y las crisis del feudalismo. ¿Alguien me puede decir qué es esa imagen que está ahí abajo? Es una imagen muy clásica. ¿Cómo se llama esa arquitectura? ¿No es El Pensador? ¿Quién me dijo? Por favor, siempre levanten la mano. ¿Quién me dijo eso? Perdón, Cristina Brito. Listo, doctora Cristina Brito, por favor, ponle actuación. Así es, El Pensador. Bueno, hubo divorcios de las culturas ya orientales. Durante la Edad Media, recuerden que los autores clásicos habían sido traducidos al sirio y al árabe. El Imperio Islámico funcionó como una especie de puente entre Oriente y Europa, ¿no? Obviamente, hasta el siglo más o menos XVIII, en la medicina, había esta parte de los Averroes, de las Avicenas, de los Rayers, que reinaban con Galeo o Hipócrates, ¿no? No pocas veces por encima de ellos. Todavía había esta época de esta estructura piramidal, ¿no? Durante el Renacimiento se inició el rechazo de las culturas orientales, aunque quedaron muchos residuos de ellas incrustadas en el mundo occidental. La Biblia que se leyó y se sigue leyendo es un libro característicamente oriental. Importante esta parte, quizás muchos no lo sabíamos, pero la Biblia que hoy por hoy tenemos tiene su historia, su fundamento, su característica en la parte oriental, ¿no?
miren los avances, ¿no? No solo les enseño avances de medicina, ¿no? Tenemos la imprenta de Gutenberg, que clásica, ¿no? La invención de la imprenta, que ayudó a formar los ejemplares y textos que ayudaron en la siguiente época moderna ya por fin a tener esta parte de conocimientos, ¿no? El conocimiento se transmitía por tradición oral y de copias manuscritas. Los textos escritos solo podían leerse en latín o en árabe. Dato muy importante, porque recuerden que en la medicina arábica hubo muchos conceptos muy importantes para el aporte de la historia para la medicina netamente, ¿no? Bueno, también una época de descubrimientos o conquistas del Nuevo Mundo, de repente se duplicó el tamaño del mundo conocido. Ya no nos centramos solo en Europa o solo en América, sino ya se pudo conocer, perdón, que es mala palabra que uso siempre, conocer al mundo ya como un sistema terráqueo, ¿no? En el cual no solo se basaba en Europa o en la conocida América por Cristóbal Colón, sino en diferentes continentes o en masas de tierra que poco a poco fueron teniendo su nombre, ¿no? Bueno, este fenómeno representa un excelente ejemplo de lo que se llama patología del viajero, ¿no? Ustedes ya conocen la enfermedad del viajero, ¿no? Y del inmigrante. La enfermedad infecciosa fueron aspectos muy importantes del intercambio de las personas, bienes y microbios entre dos zonas del planeta separadas durante milenios por un mar. O sea, qué importante lo que aquí se les ha colocado, ¿no? Recuerden, o sea, si yo les digo, bueno, la enfermedad del viajero, ¿en qué época más o menos ustedes, o hacia qué época se la conoció, se la relacionó? Pues no. Ustedes ya tienen la idea y sabrán contestar el Renacimiento, ¿no? Entonces, ¿y por qué se caracteriza perdón, la enfermedad del viajero? Es justamente porque salgo de mi zona, ¿no? De mi país o de mi continente, donde mi plan de alimentación es muy diferente al de otros países. Entonces, es lo que pasa, ¿no? Y obviamente a esto se le agrega que si en mi país de origen, donde mi sistema inmunológico, ya les hablo un poquito más en términos médicos, contenían este tipo de enfermedades, pues si me iba a otro país, ya era como volver a reconocer. O sea, un ejemplo claro de eso es, ustedes se imaginan el cólera en los Estados Unidos, ¿no? O sea, ya solo por la enfermedad, hablar de cólera en los Estados Unidos, que sí se habló durante alguna época y sí hay casos, pero no es una enfermedad muy, muy constante, no es una enfermedad reconocida como es a nivel de nuestra América del Sur, ¿no? Y obviamente implica mucho la parte del clima, la parte de cómo estamos ubicados, ser el centro de la Tierra, el clima tropical, el tener dos estaciones y ser un país netamente amazónico, ¿no? Eso refiriéndome netamente a Ecuador, ¿no? Las patologías se contagiaban dependiendo de la enfermedad por vías respiratorias, ¿ya? Miren, y ahora sí ya había ese conocimiento: gripe, viruela, sarampión, por contacto directo viruelas, por vías digestivas las diarreas y las fiebres tifoideas, picaduras de piojos como por ejemplo el tifus exantémicos, y más tarde por picaduras de mosquitos como la malaria y fiebre amarilla. Entonces ya había ahora sí un concepto más cercano a la realidad de lo que hoy nosotros conocemos como las enfermedades infectocontagiosas o cómo las enfermedades se causaban. Imagínense haber tenido este conocimiento en la peste bubónica o en la peste negra, ¿no? Cómo habría quizás salvado un mayor número de vidas, ¿no? Bueno, la mayor parte de los europeos que llegaron a América tuvieron los virus en la etapa infantil, por lo que ya disponían de inmunidad natural protectora. Esto creo que es algo que ustedes ya lo conocen muy bien, el tema de inmunidad.
En el caso de los indígenas, la falta de contacto previo supuso una virginidad recién inmunológica. O sea, lo que les decía. O sea, ya trajeron netamente a nuestras raíces, a nuestro continente enfermedades nuevas y a nuestro sistema inmunológico no reconocerlas, pues inmediatamente reaccionaban frente a las nuevas infecciones y obviamente al reaccionar nuestro sistema inmunológico, ¿no? Daban la sintomatología y esclarecían ya las enfermedades, ¿no? Por ejemplo, el desastre provocado por la gripe en 1943, la viruela entre 1519 y 1520 y el sarampión en los años 30, en los años 30 y en los 1500, ¿no? Los esclavos fueron víctimas de las enfermedades y portadores involuntarios de microbios, su procedencia africana, ojo, ya no hablamos de esclavos por si acaso como Imperio Romano, ¿no? Sino ya nos conceptualizamos en esclavitud de América del Norte, de África, de ese tipo de esclavitud, ¿no? Su procedencia africana les hacía candidato a protozoos, como los plasmodios, algo parecido ocurrido a partir del siglo XVII con la fiebre amarilla, cuyo vector, ya ustedes lo saben, es el Aedes aegypti, que pudo llegar, mejor dicho, hasta las Antillas en 1648 y de esa forma llegar hasta la península de Yucatán. Entonces, importante relacionar, estimados estudiantes, las fechas, ¿no? Vuelvo y repito, no quiero que sean memoristas, pero sí hay fechas importantes, ciclos importantes, en el que a mí sí me importa que ustedes tengan muy claros, ¿no? O sea, porque de aquí parte lo que hoy ustedes conocen, porque no sé si alguien aquí se pudo haber hecho la pregunta, bueno, yo conozco la fiebre amarilla por su sintomatología, por su tratamiento, por su fisiopatología, por su etiología, cómo tratarla, pero alguien se preguntó alguna vez, ¿y cómo llegó? ¿Cómo se formó? ¿Cómo llegó aquí? ¿Quién la trajo? ¿Bajo qué características inmunológicas se dieron? Esa palabra, virginidad inmunológica. Creo que muy pocos se hacen esa pregunta. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes se lleven de esta cátedra, saber de dónde comenzó todo lo que hoy ustedes ya conocen. Bueno, les repito, el médico por naturaleza es teórico, práctico, ético, moral, humanista, filósofo, y dentro de esto debe saber de una u otra forma cómo los principales sucesos que hoy conocemos, como cómo comenzó la disección anatómica, qué aportó tal persona, cuándo se dio la primera fase, poder ser profesor catedrático, cómo llegó una enfermedad, ¿no? Y por qué esta enfermedad cobró la vida de sinnúmero de personas, ¿no? Obvio, o sea, ya conociendo esta, ustedes ya pueden decir, sí, pues si en Europa tenía las enfermedades y mi sistema inmunológico ya las reconocía, si yo las traigo acá a un continente donde jamás habían visto esa enfermedad, el sistema inmunológico va a ser de cero, ¿no? No nos vayamos tan lejos, pandemia COVID, ¿no? Entonces, realmente cogió nuestro sistema inmunológico de forma virgen. Hoy por hoy ya nuestro sistema inmunológico ya reconoce parte de esta enfermedad, a pesar de que al ser viral, como ustedes conocen, como ustedes ya saben, todas las enfermedades virales tienen la capacidad de mutar, ¿no? Pero aunque sea ya tenemos un recuerdo inmunológico, ¿no? Miren, frases nomás para que no se olviden. Ya. Doy gracias a Dios por mis opositores, porque ellos me han inclinado a buscar más ardientemente a Cristo en las Escrituras. Martín Lutero, un personaje muy conocido, ¿no? Calvinismo, ¿no? Se formó la burguesía que es lo que ya nosotros conocemos, al margen de los señores feudales y aliados a los monarcas.
fue la clase del poder económico, y los poseedores de dinero y de la nueva intelectualidad, ¿no? Siempre ubicarse en el tema de la universidad o escuelas de Salerno, que fue la primera, ¿no? Es fundamental, experimental y descriptiva, y su obra más importante es el régimen Sanitatis, un compendio de normas higiénicas, de nutrición, de hierbas y otras indicaciones terapéuticas que llegó a alcanzar las cifras de 1500 ediciones, ¿no? Ediciones que se resaltan de una forma tan importante que hoy podemos recopilar muchas verdades sobre el tema, ¿no? Expresa con visión que dentro de una visión mecánico-estructural del cosmos, el conocimiento científico del cuerpo del hombre debe ser la disciplina básica de la medicina y, en cierto modo, de la antropología. Miren cómo comenzaron a cambiar los conocimientos o el concepto de medicina, ¿no? La adquisición de nuevos conocimientos y técnicas acrecentaron el interés por el saber, estimularon el desarrollo del individuo a la forma de la personalidad y provocaron una nueva actitud del hombre frente a la naturaleza, no solo de conocerlas, sino de dominarlas. Perdón un ratito, déjenme ver por qué diapositiva vamos, porque tengo que ir un poco más rápido, porque ya esta es la última clase, previo a, listo, ok. Irnos a las partes más importantes, ustedes después ya lo leerán con más calma, ¿no? Miren esta parte importante, ¿no? Revolución y personajes destacados. Lo que yo ya les leí, aquí se lo sintetizo de esta forma, ¿no? ¿Quién me puede, por favor, leer la diapositiva? Correcto. A ver, vamos a darle la oportunidad primero regresemos al género masculino y de ahí nos vamos al género femenino. Vamos, doctor. Le leo la tabla, doctor. ¿Perdón? Leo toda la tabla. Sí, toda la tabla, porque recuerden, igual, filósofo y la parte médica va unida. El filósofo René Descartes en la época de 1596 a 1650. John Locke de 1632 a 1704. David Hume 1711 a 1776. Gottfried Leibniz de 1646 a 1716. Isaac Newton de 1642 a 1727. En la siguiente tabla, en Revolución Anatómica, el personaje destacado se encuentra Andrés Vesalio de 1514 a 1565. En Revolución Quirúrgica, Ambrosio Paré de 1507 a 1591. La Revolución Fisiológica, William Harvey de 1578 a 1657. La Revolución Microscópica, Antonio van Leeuwenhoek de 1632 a 1723 y Marcelio Malpighi de 1628 a 1694. En Patología, Antonio Benivieni 1443 a 1502. En la Revolución Clínica, Thomas Sydenham de 1624 a 1689. Como les dije mucho, gracias doctor por favor con la actuación, como les dije muchos de los que estoy teniendo problemas de conexión, me estoy entrando de clases, ya. Como les decía, ya muchos de estos personajes hemos visto, pero nacen otros. Entonces, por ejemplo, yo les puedo poner una pregunta cruzada en el cual les diga, bueno, la revolución anatómica con quién se relaciona. Ya ustedes ya saben que es con Andrés de Vesalio. La fisiología, William Harvey. La clínica, Thomas Sydenham. O sea, ya ustedes saben, estos, como les dije, son personajes que ustedes tienen que saber, los estimados estudiantes. Quizás los nombres se nos complique, quizás los nombres, pero aunque sea ustedes ya saben hacia dónde buscar, ya saben. Y si mañana alguien les pregunta por cultura general, porque va a pasar, más aún, perdón, alguien me está pidiendo que ingresara a la sala. Les va a pasar, entonces ya con esto ustedes ya saben y ya tienen el conocimiento básico, ¿no? De cuáles fueron los aportes y las personas que destacaron, y más aún, ya ustedes ya pueden hablar de un Andrés Vesalio, en qué aportó,
de un Ambrosio Paré, en qué aportó. Entonces, de un William Harvey, en qué aportó, no solo quedarse con que, listo, la revolución fisiológica fue por William Harvey, sino que ya pueden dar una opinión mucho más en cuanto a los términos, ¿no? La doctora que seguía, por favor, esta parte de Galeno de Pergano también es muy importante que la lean. La doctora que estaba después del doctor, por favor, ayúdenos con la lectura. El presunto hueso incisivo del hombre, la visión simiesca del sistema músculo-tendinoso de la mano, la descripción del cartílago tiroides del cerdo, la idea de una red de Mirabai, red admirable, formada en la base del cerebro por la ramificación arborescente de la carótida. Los 4 lóbulos del hígado, la existencia de canales o poros que perforan el tabique interventricular del corazón y ponen en comunicación funcional sus 2 ventrículos, donde la concepción del hígado como fuente central del sistema venoso. Jones Penarum, ¿no? Les digo de manera particular, investiguen Jones Pennarum, este término, ¿no? Pero miren cómo ya había también, me olvidé de poner Galeno de Pergano también dentro de los más reconocidos, pero aquí los tocamos de forma superficial, ¿no? Y ahora sí nos vamos a ir un poquito más rápido, porque quedan 10 minutos, tengo que respetar la clase del doctor Gómez, si no me equivoco, su docente. El Renacimiento, el cuerpo humano fue objeto de disección, explorado, médico y explicado como una máquina tremendamente complicada. Y es verdad. Hoy por hoy quizás, y esto es una opinión personal, conozcamos ya el 90% de nuestra anatomía, o el 95 o el 96, pero todavía hay cosas que estamos descubriendo poco a poco. O quizás ya estemos en el 99.9, pero siempre hay un 1% que todavía no terminamos de aprender. Y miren cómo en el Renacimiento, ellos decían, era una máquina tremendamente complicada, ¿no? Ya sabemos que Leonardo da Vinci llevó a cabo investigaciones anatómicas en el Hospital del Espíritu Santo de Roma, ¿no? Pero tuvo que renunciar años después porque fue acusado de llevar a cabo prácticas impias y sacrilégicas por el pontífico León X. Eso ya ustedes lo conocen y ya se los di, ¿no? Miren cómo eran los partos. El parto en general era una sentencia de muerte. Perdón que me ría, pero des en cuenta cómo se veía, ¿no? En esta época, cirugías, suturas y huesos rotos eran universalmente temidos y soportados estoicamente. O sea, des en cuenta el daño, ¿no?, que puede causar este tipo de procedimientos que se hacían durante la época, ¿no? Por esto se caracterizaba por el dolor y sufrimiento, ¿no?, vinculados con problemas de salud. Bueno, aquí ya tenemos personas que ya vimos, como Andrés de Versalio, recordar, ¿no?, la disección neuroanatómica. El título mismo de su libro nos está haciendo ver que el cuerpo del hombre es, para Versalio, ante todo una edificación arquitectónica. Y es verdad, el cuerpo humano creo que es el mejor arte que puede existir, ¿no? Bueno, sigue hablando de esto, ya lo vimos, ¿no? Ya también hemos conversado mucho de la parte de Humanus Corpus de la fábrica, ¿no? Pero obviamente recordar que las dividió en 7 capítulos. Leanlo, manera de no se vayan a complicar. Ya aquí ya hemos visto personajes, ¿no? Y bueno, seguimos en la ciencia renacentista, ¿no? Miren cómo ya eran, gracias a la imprenta, gracias a los avances arquitectónicos y estructurales, ¿no?, ya esa ingeniería, ya cómo vienen al cuerpo humano, ¿no? Entonces, des en cuenta como personajes como Ambrosio Paré, que ya lo conversé al principio de clases, ¿no?, como Jean Fernel, clínico, ¿no?, fue el más destacado de Francia. Estoy todavía tocando personajes muy importantes, ¿no? Entonces,
profundicemos un poquito el tema. Me voy a ir a la parte clave antes de terminar la clase, la epidemiología. Miren, hemos visto tantas materias en una sola, en 2 horas de clases, ¿no? Y un poquito menos, diría yo, pues nos quedamos un poco con el tema, ¿no? Joran Francastoro, ¿no? Cómo veía la epidemiología, ¿no? William Harvey, que ya también lo conversamos, en cuanto al tema del sistema circulatorio, ¿no? Las venas y las arterias, ¿no? Cómo explicó la circulación a manera profunda, ¿no? De hecho, se lo considera este médico como uno de los pioneros en conocer la circulación de la sangre a la manera que nosotros la conocemos a la actualidad. Listo. ¿Alguna duda, estimados estudiantes? ¿Alguna pregunta que antes de pasar a tomar la lista? Creo que hemos visto de forma clara, rápida, personajes que destacaron en la época del Renacimiento. Creo que a ustedes les queda muy claro también de dónde nacieron muchas dudas que quizás nunca nos hicimos, ¿no? Y me incluyo, ¿no? En la época de estudiantes, pero que hoy por hoy, gracias a esta cátedra, ya la sabemos, ¿no? Entonces, ¿alguna duda, pregunta? Y como nos quedan, les voy a dar la oportunidad a 2 personas que quieran dar su impresión a manera de actuación en clases de estas diapositivas, y posterior a eso me voy al listado, ¿sí? Vamos. ¿Alguien quiere dar algo que les gustó, le interesó, aprendió, o quiere sintetizar, o quiere destacar, o quiere